¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia pobre y que sufre alrededor del mundo. Sin duda alguna, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una de las órdenes católicas más conocidas por su labor en el sector salud a nivel mundial. Pero hay mucho más en la misión y vocación de los hospitalarios que la simple atención médica. Para conocer más sobre la labor de esta maravillosa orden religiosa, es un honor darle la bienvenida a nuestro programa al hermano Moisés Martín. Hermano Moisés, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Nos puede explicar muy brevemente, hermano, cuál es la historia de esta congregación? Bueno, pues nuestra institución nació formalmente en 1572, el Papa Pío V nos constituyó como congregación, pero lógicamente había nacido antes, con Juan Ciudad Duarte, que es nuestro fundador, San Juan de Dios. Él nació en Portugal y cuenta la historia, no sabemos muy bien, pero que a los 6 o 7 años se trasladó a España con un sacerdote, un peregrino que pasaba, y allí empezó un poco su vida. Él, en ese buscar el camino, pues fue agricultor, pastor en una hacienda de unos ricos potentados de aquella zona de Talavera, en España. Fue soldado en la guerra y de repente, pues en ese proceso se encontró en Granada, donde en un sermón de San Juan de Ávila se sintió tocado por Dios y descubrió que era llamado a hacer algo por los demás. Entonces, en razón de esa fuerte llamada, él fue tomado por loco. Fue tan aparatosa su conversión que salió por la calle desnudo, dándose golpes y tal, y fue recluido en un hospital, lo que hoy llamaríamos un hospital, un centro de salud mental, un psiquiátrico, y allá él se dio cuenta de cómo eran tratados los enfermos y se convenció de que él había su misión, su fe, su espiritualidad en Cristo era tomada desde ese servicio, de convertir a esa persona que era maltratada en una persona digna de afecto y de sanación. Entonces dijo que quería hacer un hospital donde los enfermos fueron tratados, como yo quiero, ¿no? Y comenzó su camino en búsqueda de eso, ¿no? Y así comenzó él a andar por las calles, a recoger gente, a buscar un amigo que le dejara estar con enfermos en un sitio, y poquito a poco pues se le iban llenando la casa de personas a las cuales acogía y se le quedaba pequeño. Entonces gente empezó a creer en él, personas que tenían posibilidad de ayudarle económicamente, otros que se acercaban a dar su tiempo, y así nació nuestra institución. Un hombre que fue tocado por el Espíritu, vio la realidad de aquella Granada multirracial, multiétnica, y vio que había mucha gente en necesidad. Y se le fueron acercando personas que se quedaron con él pues como bienhechores. Algunos le podían dar dinero, él pedía limosna por las calles, iba gritando: hermanos, haced bien a vosotros mismos, y personas que quisieron vivir como él vivió. Nuestra tarea es atender al hombre en su amplitud, en toda su necesidad. A veces es cierto que en esta sociedad nuestra actual, cuando hablamos de hospitalario, parece que es solo hospital. Nosotros hablamos de hospital. Una institución de salud. Exactamente, sanitaria quizá, ¿no? Porque la salud es más amplio que lo sanitario. Hospedar al peregrino, acoger a la persona. En este sentido somos hermanos hospitalarios, ¿no? ¿Por qué tienen la granada en el emblema de la orden? Pues una fruta de Granada. Sí, la orden nació en Granada y la ciudad de Granada tiene como signo o como logo, digamos, en el lenguaje actual, la granada. Pero cuenta la tradición que a San Juan de Dios, en un momento dado de su vida, cuando él iba en uno de esos recorridos a buscar leña, se le apareció el niño Jesús y le ofreció una granada y le dijo: granada será tu cruz. Porque nosotros, nuestro emblema es la granada con una cruz, hay una cruz encima. Y viene a significar esto, ¿no? Tu misión, tu cruz, tu trabajo, tu entrega está en Granada y de allí fructificará. Una granada tiene mucho grano, tiene mucho fruto y son granos rojos que tiene que ver con el amor, tiene que ver con el sufrimiento y tiene que ver
pues con la cantidad de fruto que tiene también ese fruto. Y la identificación fue esa. Qué hermoso este símbolo. Hermano, ¿en cuántos países están ustedes trabajando hoy en día? Estamos en 55 países en los 5 continentes. Estamos en 209 comunidades y 455 centros o presencias de misión, pero en los 5 continentes. Quiero que después ahondemos un poco en lo que son los valores, o más bien, ¿cómo entienden ustedes ese valor de la hospitalidad? Pero antes de entrar a esta definición, quisiera que nos comentara cómo se han involucrado en las crisis de salud mundial. Últimamente, la más peligrosa y conocida, que fue la crisis de ébola en África, particularmente en Liberia y Sierra Leona. Ustedes estuvieron presentes ahí, e inclusive hermanos de su orden fallecieron al servicio de las personas enfermas ahí. Así es. Si en todo caso termino con el ébola, empiezo por el tema que me decía de cómo nos hemos implicado. Yo creo que es una cosa genética en la institución. Desde el inicio los hermanos han participado, salían de los pequeños hospitales que tenían en el siglo XVI y XVII para atender el cólera o atender la peste que llamaban en esas épocas, estoy hablando del siglo XVI hasta el siglo XXI que ha sido el ébola. Entonces no podían estar solo cerrados dentro del hospital, de ahí viene también un poco el sentido de la hospitalidad, sino de salir donde hay necesidad. Incluso pues, los reyes nos llamaban para ir con los barcos a las guerras, para atender a los enfermos o lo que proporcionaban la devastación de la guerra, esas epidemias que quedaban allá. O sea que ha sido, digamos, yo me gusta decir que lo llevamos como en el ADN, quizá ahora estamos más pegados, salimos menos un poco en ese sentido, pero ha sido como una trayectoria de servicio, de estar en estas realidades que acontecían en tal. Y el tema concretamente del ébola, efectivamente, fue una situación de mucho impacto, no solo mundial, sino a nivel de institución para nosotros fue muy fuerte, ¿no? Porque realmente hoy estábamos menos preparados para sufrir una situación como esta, ¿no? Nosotros murieron 4 hermanos, una comunidad entera, la comunidad entera de Liberia de los hermanos, que eran 3, fallecieron, una religiosa de Liberia también y otro hermano en Sierra Leona, ¿no? Ahora, aquí de verdad quiero entrar al fondo de esto, hermano Moisés, porque no nos podemos quedar en la anécdota nada más de decir, pues sí, murieron 3 hermanos y una religiosa. 15 personas de los nuestros. Junto con estos hermanos hay 13 colaboradores que también perdieron la vida. Además de los religiosos, propiamente. ¿Qué hay en el corazón de estos individuos, de estos hermanos, para de verdad dar la vida por servir, sabiendo perfectamente que en la medida en que se involucren, en la medida que atiendan a los enfermos, aumenta el riesgo de que precisamente ellos también acaben con una muerte tan difícil, tan dolorosa? No sé juzgar, pero yo creo que tiene que ser la pasión del don recibido de la fe, ¿no? La pasión de creer que esta es tu vocación y que es tu servicio, ¿no? Y esto a mí me hacía pensar en nuestro superior general, cuando hablaba de estas cosas, nos traía a colación otro santo de nuestra historia, San Benito Menni, que fundó una congregación de hermanas hospitalarias en las que ella les decía, miren, está habiendo una epidemia y yo sé que lo que les voy a pedir va a ser que algunas de ustedes ya no las voy a volver a ver, pero necesitan de ustedes, ¿no? Y siempre había voluntarias, siempre había gente, como hermanos y hermanas, que iban a hacer esto. Entonces, esto solo se puede entender desde la convicción de que esta es una pasión a la que debes responder, que es el amor a Cristo a través de las personas que te necesitan, ¿no? No puedo entender que sea otra, porque si no, esto no se entiende ni pagando que uno pueda ir a hacer esto. Tiene que salir de esta convicción de que tú estás haciendo realmente lo que has sido llamado a hacer, ¿no? Servir a Cristo en esas personas que si no estás tú, no hay otro que pueda estar allí, ¿no? Si no estás tú, eso ahí quiero enfatizar, hermano Moisés, porque pues nos hemos percatado que en muchas de estas crisis de salud mundial llegan muchas ONGs, la Organización Mundial de la Salud, en fin, todos, Médicos Sin Fronteras, llegan, atienden, tratan de hacer mucho bien, un buen servicio, pero de verdad los únicos que se quedan ahí hasta el final son gente como ustedes, congregaciones como ustedes.
Sí, yo diría que, aunque no somos monjes, diría que tenemos voto de estabilidad, en el sentido este, ¿no? Si me permite la simpatía, ¿no? Porque estamos mientras la gente nos necesite, ¿no? Entonces, cuando ha habido guerras en España, que murieron tantos mártires y que el superior general dijo, mire, va a pasar esto, ustedes como voto del hospital, los hermanos antes de irse querían quedarse y perdieron su vida por estar junto al enfermo. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, nuestra opción es estar cuando ya no hay remedio, pues tal. Y después, ¿qué pasó lo del ébola en Liberia? Un problema grande que teníamos en el hospital es el tener que cerrarlo. Los hermanos no querían, no entendían que tuviéramos que cerrar el hospital. No podemos cerrarlo, no podemos dejar de estar. Aunque técnicamente tenía que ser, porque tenía que ser desinfectado para reemprender. No era un abandono, pero incluso en momentos de la guerra, concretamente también en Liberia, los hermanos se resistían a salir porque es cuando más la gente nos necesita, ¿no? Y esto es fruto de que, bueno, pues es verdad que hay muchas ONGs que ayudan, pero bueno, después van a buscar otra cosa. Y nosotros, nuestra vocación es de perseverar, de estar, de estabilidad. Mientras haya necesidad, hemos de estar allí, aún incluso peligro de la propia vida. Esto es nuestro voto de hospitalidad, requiere esto. O sea, nosotros con el voto de hospitalidad nos comprometemos incluso a dar la vida si es necesario, en función de la misión que estamos haciendo, ¿no? Ahora, quería precisamente que abordáramos el tema del ébola porque es un caso muy concreto que nos va a ayudar a entender ese concepto que tienen ustedes de hospitalidad y esos 4 valores que lo acompañan. Sí, la hospitalidad es el valor, digamos, germen o evangélico o peculiar. Los religiosos tenemos normalmente 3 votos, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia. Pero lo que colorea nuestra institución, como otras tienen votos de estabilidad o tienen otro, es el tema de la hospitalidad. Pero la hospitalidad la entendemos, como decía al inicio, no solo como hospital, sino en el sentido de acogida, en el sentido de respeto a la persona, a la persona que sea. Juan de Dios, Juan Ciudad, que era su nombre antes de que le cambiaran el nombre y le pusieran el Juan de Dios, en la Granada del siglo XVI había musulmanes, había judíos, había cristianos, y él atendía a todos. Entonces, a respetar a la persona porque es hija de Dios, ¿no? Y es el mismo criterio Ese que es siguen teniendo el respeto que podemos No entender. son servicios médicos o de hospitalidad para cristianos, Eso no. para el que lo necesite. No, incluso por responsabilidad, y aquí vendría el otro aspecto, otro de los valores que podemos decir, porque hemos de dar respuesta a lo que la persona necesita. Hay que ser responsables de nuestro trabajo. Y es igual que sea creyente o no creyente. Si una persona está afectada por una enfermedad o por una discapacidad o por un abandono, está en la calle, no tiene dónde comer, no tiene albergue donde ir, pues por responsabilidad, eso ahí tenemos que estar. Y además, por el hecho de que son religiosos o que nosotros seamos religiosos y ellos no, que puede ser que no lo sean, no es óbice para que no lo hagamos con calidad, que sería otro de los aspectos, porque la persona, por ser persona, y para nosotros, además de ser persona, es hijo de Dios, independientemente de su fe, hay que hacerlo bien hecho, con calidad, ¿no? O sea, nosotros muchas veces decimos hacer el bien bien hecho, ¿no? Sería un poco. Y, por supuesto, la espiritualidad sería cuidar a la persona en todo el ámbito de lo que tiene, no solo en el cuerpo, sino en el espíritu, respetando también esas personas que puedan creer otra cosa, favoreciendo el contacto con su fe, con su religión, abriendo a trabajar juntos con otros religiosos o pastores o imanes, si es preciso, para que esa persona, cuando tenga necesidad de acceder a los sacramentos o al apoyo de su fe, pueda tener la persona que le pueda ayudar a eso, ¿no? Qué importante es hablar de esto, hermano Moisés, porque muchas veces los medios no cubren lo que es esta labor de la Iglesia tan incondicional para el que lo necesita. Y hablando de estos distintos servicios o ministerios que ustedes tienen, quiero ya que nos comente específicamente, por ejemplo, del trabajo que hacen ustedes con personas discapacitadas. Nosotros tenemos centros para personas, hoy se les llama diversamente hábiles, en el que, bueno, pues son
hogares, algunos son hogares de día, donde las personas van y tienen una educación especial, pero luego regresan a su casa, tienen el comedor, pero también residencias permanentes, porque según el grado de discapacidad o de la habilidad que tienen más profunda o menos profunda, pues pueden estar con nosotros. Entonces hay sitios que sirven de casa, o sea, de hábitat por siempre, lugares que son de educación, son para formarse, ir a casa y tal, incluso lugares donde pueden venir a pasar el tiempo de ocio, a veces con las familias o con no familias. Esto, en los 5 continentes donde estamos presentes hay diversas posibilidades, talleres ocupacionales que llamamos, ¿no? Lugares donde ellos pueden hacer el montaje de cosas. Incluso en algunos lugares hemos creado empresas de empleo especial para estas personas, que en una empresa normalizada costaría más de adaptarse. De hecho, hoy la sociedad ya lo permite y hay leyes que lo favorecen, pero de hecho nosotros, como un paso a eso, en un sitio una lavandería industrial o un servicio de limpieza o de jardinería o una tienda donde venden alimentos, productos hortícolas que han cultivado en un centro donde tenemos huertas, o sea, un poco va en esa línea nuestra realidad y nuestra... Yo creo que eso les ayuda mucho a ellos mismos en su dignidad humana y a sentirse útiles y a no sentirse tan diferentes. Por supuesto que sí, yo creo que no solo les ayuda a ellos, sino que ayuda a su familia, ¿no? O sea, mucha preocupación que a veces tienen estas personas, los familiares de estos muchachos o de estas personas adultas con esta, digamos, diversidad de hábitos, de habilidades, es que temen por su futuro, ¿no? Cuando los padres no estemos, ¿qué pasará, no? Entonces, bueno, pues en este sentido ellos van cobrando como una cierta autonomía con un cierto tutelaje, ¿no? También, por ejemplo, se han creado alguna fundación de tutela de estas personas, que cuando llega el momento ya no tienen familiares o que tienen, bueno, pues el hecho de que puedan tener una prestación económica, el que puedan tener un lugar donde ir o unos pisos protegidos o tutelados, bueno, pues les hace ser partícipes de una sociedad en la que todo el mundo no lleva la misma velocidad. Unos van más despacio, otros van más rápido, unos van por aquí, otros van por allá. Entonces yo pienso que es lo que intentamos, brindar esta posibilidad, ¿no? No solo para la persona que lo va a recibir, sino incluso para la familia. Y para que la sociedad también se sienta partícipe de ello y que puedan participar de la vida social también, ¿no? Y qué importante es dar ese testimonio hoy en día, hermano Moisés, cuando desgraciadamente a veces vemos a los seres humanos como desechables, por una palabra terrible para el ser humano, pero sí, a veces lo vemos así, cuando alguien es una dificultad, es un obstáculo, no se vale por sí mismo, esta sociedad que a veces tenemos tan utilitarista. Sí, es verdad que en este ritmo de vida a veces hay personas que se quedan al margen, ¿no? Se marginan o las marginamos porque no pueden seguir el ritmo que llevamos nosotros. Entonces, al inicio Juan de Dios comenzó así, cogiendo a esas personas que estaban, como diría nuestro Papa Francisco hoy, en salida, ¿no? Iba a recoger en las salidas de las ciudades, de los sitios, y las intentaba llevar a un ámbito donde pudieran volver a ser personas, ¿no? Pues un poquito sería esto. Hoy en esta sociedad pues hay mucha gente sin hogar, gente que por las toxicodependencias o... Que son otros de los campos que ustedes tienen. Es otro de los campos que nosotros trabajamos, ¿no? El sinhogarismo, que se llama las personas sin hogar, sin techo, pero no solo eso, sino personas que por el tema de la drogadicción o de las toxicodependencias o de situaciones de, no sé, haberse quedado sin empleo, han tenido un problema en la familia y ha habido pues abusos familiares o malos tratos, pues que tienen que volver a sentirse que recobran su ser persona, ¿no? Entonces necesitan espacios, lugares, entonces nosotros intentamos estar presentes ahí. Por supuesto, tengo que decir que esto no solo lo podemos hacer los hermanos solos, lo podemos hacer porque tenemos gente detrás, mucha gente que apoya nuestra misión, que son profesionales, que son colaboradores laicos, que son bienhechores, que nos ayudan también en proyectos económicos a llevar esto adelante y que son gente voluntaria, que después de su trabajo pues quiere... Como profesionistas inclusive. Como profesionistas o simplemente pues, por estar acompañando, por estar escuchando, independientemente. Un voluntario puede ejercer de voluntario sin ejercer su profesión, simplemente pues va a un comedor social o acompaña a un viejito, o saca a pasear a los muchachos
o ejerce también su profesión, pues haciendo documentos o gestionando recursos, ¿no? O sea, no solo los hermanos estamos esto, sino que en este sentido nosotros, del inicio fue así, pero estamos propulsando mucho lo que llamamos la familia de San Juan de Dios, ¿no? Que la formamos todos los que creemos en este reto de la hospitalidad, que es misericordia, y de transmitirla y de llevarla adelante, ¿no? ¿Qué hay de, porque sé que también tienen ustedes ayuda o servicios de atención paliativa, es decir, para personas con enfermedades terminales? Exactamente, sí. Inicialmente estos recursos comenzaron como separados de los hospitales generales, ¿no? Porque se entiende que el hospital general es un sitio donde uno va enfermo, se cura y se marcha. A procurar la salud. A procurar ¿no? la salud Sí. y nada más, ¿no? Cuando a veces uno tiene que estar más tiempo, cuando uno está ya en una situación final, donde uno tiene que morir, ya necesita otro tipo de atención, ¿no? Y ahí empezamos también un poco a ver que era una manera de estar presente, de acompañar en esos últimos momentos esa realidad, de sostener ese tiempo que le queda a la persona de dar el paso de su vida definitivo, incluso de acompañar a la familia, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho un esfuerzo en formar profesionales, en tener espacios adecuados para esto y estamos trabajando también en ese ámbito, ¿no? Del final de la vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es impresionante de verdad escucharlo, hermano Moisés, tantos proyectos, tantos campos en los que ustedes están trabajando. Y ya nos mencionaba anteriormente a los colaboradores, a los voluntarios, pero sí quiero mencionar que ustedes son una orden mendicante. ¿Cómo sobreviven? ¿De dónde sacan recursos? Bueno, pues es verdad, porque San Juan de Dios comenzó así, pidiendo por las calles, ¿no? Fate bene fratelli, dicen en Italia, en España, hermanos, haceos bien a vosotros mismos. ¿Por Decía, qué? Explíqueme esa frase, ¿por qué? porque era una manera de implicar a la persona que te da, porque en la medida que tú das de ti, te estás haciendo bien a ti mismo también, ¿no? Estás ayudando al otro, pero tú te completas en el otro, ¿no? Realmente para los cristianos, si creemos que el otro es mi hermano, estando yo a su altura, yo también crezco si la otra persona crece, ¿no? Si la otra persona está bien, yo también estoy bien. Entonces, en un momento de necesidad, si el otro no tiene, si yo le puedo ayudar, me estoy ayudando también a mí mismo. Puede parecer egoísta, ¿no? Pero vamos juntos y crecemos, ¿no? Era una expresión muy peculiar que tuvo San Juan de Dios y que, bueno, pues en algunos países se ha quedado como el nombre nuestro, ¿no? Un poco, pues en este sentido es por lo que nosotros entendemos que esa es como vivían los primeros hermanos, ¿no? Antes de ir a pedir limosna, pasaban por donde estaba enterrado San Juan de Dios, le pedían fuerza y iban con una capacha y un bastón por las calles y pedían alimentos y unas ollas donde les ponían. Y esa fue la tradición de la orden. Eso ha ido cambiando. En la medida que la sociedad del bienestar ha ido creando espacios para reconocer los derechos, los estados se han hecho cargo de muchas de estas cosas que antes era todo a base de limosna. Entonces, nosotros nos hemos posicionado siempre en lo posible, haciendo convenios o acuerdos con los gobiernos, ¿no? Entonces hemos puesto nuestros centros a disposición y hemos pactado cómo podemos hacer para trabajar juntos. O sea, nosotros hacemos esto, ustedes nos ayudan económicamente, porque lógicamente no es lo mismo, digamos, un centro del siglo XVI que una realidad actual donde se entran mucho más profesionales, más técnicas y tal, ¿no? Entonces, hacemos esto, hacemos como un aspecto mixto, ¿no? Todavía hay proyectos hoy que son solo basados en las obras sociales, en las obras benéficas, en donaciones, porque son proyectos, diríamos, novedosos, que a lo mejor hemos tenido algún colaborador nuestro, un hermano, una comunidad, tiene una intuición de hacer algo que no lo hace nadie, se lanzan y entonces hay ayudas para hacerlo. Y luego con el tiempo, a lo mejor un gobierno, un Estado dice, hombre, pues eso yo os lo voy a financiar porque me parece interesante y yo eso lo sumo. Entonces, bueno, pues nosotros podemos buscar otras cosas. Y así es un poquito como entendemos hoy la mendicidad, en este sentido de hacer partícipe a la sociedad en el crecimiento de ella misma, ¿no? Menciona usted a los gobiernos. De alguna manera, ustedes se llegan a enfrentar en algunos casos a presiones por parte del gobierno, por parte de las legislaciones, a tener prácticas médicas que van en contra de sus principios cristianos. Bueno, pues realmente hay temas que por nuestra misión, como es el inicio de la vida y el final, o el tema de
en algunos espacios donde la persona no es capaz de discernir, que podía ser el tema de la fecundación o de personas que pudieran quedar embarazadas o de todo esto, pues hay leyes que ejercen un cierto control. Nosotros realmente sentirnos presionados para hacer cosas que no debemos hacer, hasta ahora no lo hemos sentido de una manera así. Es cierto que hay países donde se legisla el aborto y si tú tienes un concierto te pueden obligar a hacerlo, pero hasta ahora nosotros en ese sentido hemos pactado siempre de decir, bueno, pues hay otro centro que lo puede hacer, nosotros esto no lo podemos hacer porque va contra nosotros. Incluso a veces por hacer según qué cosas hemos recibido acusaciones de según qué ámbitos, incluso de fe, pero bueno, esto a veces pasa porque el estar junto a estas personas a veces te hace incluso buscar e intentar resolver situaciones que si uno no las analiza bien puede mal juzgar, ¿no? Pero problemas en el sentido de que nos tengan que obligar a hacer abortos o a aplicar la eutanasia, hasta hoy no existe. Puede llegar a ser, porque un gobierno puede legislar, siempre entonces estará la opción de la institución de decir, bueno, pues yo no lo hago, yo me declaro en este sentido objetor de conciencia y buscaré mis recursos para seguir haciendo mi misión, ¿no? Es verdad que hoy la tendencia es que, bueno, pues en España hay un refrán que dice que el que paga manda, ¿no? En la medida de que tú estás haciendo un servicio que te lo pagan, te pueden obligar a hacer según qué cosas, pero en ese sentido nosotros, gracias a Dios, podemos seguir siendo libres en nuestro actuar, ¿no? Pues hermano Moisés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa y darnos a conocer de verdad una labor estupenda, maravillosa, muy loable de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Muchas gracias a ustedes por la invitación y porque yo creo que esto es hacer iglesia siempre, ¿no? Dar a conocer la misión. Y muy orgullosos de hacerlo, especialmente con una orden como esta. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes, amigos, por habernos acompañado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la labor de la Iglesia con personas que sufren y que pasan necesidad alrededor del mundo, los invitamos a que contacten la información al final de este programa. Muchas gracias y que Dios los bendiga.